Desde hace más de 1000 años, el mundo occidental ha mirado hacia el Oriente Romano, el Imperio Bizantino y más tarde Rusia, con una mezcla de incomprensión, desprecio y fascinación. A los ojos de Europa Occidental, el Oriente Ortodoxo siempre fue un espejo deformado, decadente, místico, atrasado. Pero quizás la verdad es otra. Quizás fue Occidente quien se extravió en su propio espejo racionalista. Cuando el Imperio Romano se dividió en Oriente y Occidente, no solo se dividió una administración, se separaron dos visiones del mundo. En Occidente, el pensamiento latino, pragmático, jurídico, estructurado, se impuso como forma de vida. En Oriente, el espíritu griego, contemplativo, místico y teológico, siguió siendo el alma del imperio. Mientras Roma occidental caía en el feudalismo, Constantinopla mantenía viva la llama del pensamiento platónico, la liturgia cósmica y la idea de que el Estado debía reflejar el orden divino, no el poder humano. Para los bizantinos, el mundo visible era apenas un reflejo de lo invisible. Para el Occidente medieval, en cambio, la salvación debía institucionalizarse. Ahí comenzó la diferencia. En el siglo XIII, Tomás de Aquino unió el cristianismo occidental con Aristóteles. Fue el nacimiento del racionalismo teológico. La fe debía poder explicarse lógicamente, como un sistema. Y aunque esa unión brilló en su tiempo, plantó una semilla. La idea de que Dios podía ser comprendido, definido, medido. En cambio, la Iglesia ortodoxa, influida por los padres del desierto, por la teología negativa y por el platonismo, nunca aceptó esa pretensión. Para los ortodoxos, Dios no se define, se contempla. El misterio no se explica, se vive. De esa diferencia filosófica nacerían siglos de desencuentros. Desde entonces, el Occidente católico, y luego protestante, ha visto al mundo ortodoxo como algo oriental, irracional, incluso degenerado. Los cruzados saquearon Constantinopla en 1204 no solo por oro, sino por odio cultural. Para ellos, los bizantinos eran impostores, ni romanos ni verdaderos cristianos. Esta misma incomprensión resurgió siglos después, cuando Rusia heredó la misión ortodoxa de Bizancio. Los viajeros europeos describían Moscovia como un imperio bárbaro, supersticioso, asiático. En los siglos XIX y XX, el pensamiento anglo-germánico, científico, darwinista, materialista, convirtió ese prejuicio en teoría política. Rusia no era europea, decían, era un cuerpo extraño, incapaz de progreso. Hitler llevó ese prejuicio al extremo. Los eslavos eran razas inferiores, incapaces de racionalidad occidental. Detrás del racismo nazi había un eco del mismo malentendido medieval. La incapacidad de Occidente para comprender un cristianismo místico, no jurídico. Un imperio que no se basaba en la razón, sino en la luz. Occidente avanzó hacia el dominio técnico del mundo. La ciencia, la economía, el cálculo político. El hombre ya no buscaba a Dios, sino a la utilidad. Primero vino el capitalismo, luego el socialismo, pero ambos nacieron del mismo tronco. La fe en la razón humana como sustituto de lo divino. Paradójicamente, incluso el comunismo, que triunfó en la Rusia ortodoxa, fue una ideología occidental. Marx y Engels eran hijos del racionalismo alemán, del aristotelismo secularizado. El comunismo quiso construir el paraíso en la tierra con método científico, sustituyendo la trascendencia por la dialéctica. Así, Rusia, el último heredero del espíritu bizantino, fue invadida filosóficamente desde dentro. Un experimento occidental en tierra oriental. Mientras tanto, la Iglesia Católica, hoy, parece querer volver a las raíces espirituales que perdió. Hablar del alma, no del poder. Pero el espíritu moderno occidental ya no busca la unión con Dios, sino la gestión del bienestar. Todo debe ser útil, todo debe ser visible, todo debe ser explicado. Lo invisible es sospechoso, lo misterioso, inútil. Occidente transformó la teología en psicología, la liturgia en espectáculo, la verdad en opinión. Y aunque el confort material haya crecido, algo se rompió. El sentido metafísico de la existencia. Cuando Occidente llama decadente al Oriente ortodoxo, no está viendo al otro. Se está viendo a sí mismo, en su versión anterior, más espiritual, más contemplativa. Bizancio y Rusia son el espejo de lo que Europa fue antes de entregarse al cálculo. El Oriente ortodoxo, con todos sus defectos, sigue recordando que el hombre no es solo cuerpo ni razón. Es también misterio, liturgia, contemplación. Y quizás, si Occidente supiera entender el alma bizantina, entendería también su propia herida.
Occidente nunca ha entendido el Oriente romano. Lo llamó decadente porque no entendía su silencio. Lo llamó irracional porque no comprendía su mística. Pero tal vez el Oriente solo custodiaba lo que Occidente había olvidado, que sin el alma, incluso la razón se vuelve tiranía.